Amigos, un gusto, como siempre, saludarles. Muchas gracias a ustedes que continúan aquí en Plataforma Electoral y en este espacio de justicia electoral a la semana, donde seguimos informando de este proceso de la jornada del 7 de junio del 2015. Muchas gracias a ustedes que se han unido a lo largo de la programación de Plataforma Electoral. Les quiero recordar que estamos transmitiendo de manera especial en esta ocasión y que seguiremos a lo largo del día hasta darles a ustedes el resultado, los conteos preliminares, en fin, toda la información que ustedes están interesados en conocer. Y bueno, vamos a seguir platicando aquí en Justicia, Protección del Voto, Jornada Electoral 2015. Le agradezco mucho a José Luis Vargas, él es especialista, abogado, especialista en materia electoral y nos acompaña en esta ocasión. Qué gusto saludarte de nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Lupita, muchas gracias y un gusto estar aquí con todo el público en un día tan especial. Pues del voto, simplemente una jornada que es muy importante, intermedias, y José Luis, tenemos esta que se dice es una prueba muy importante después de la reforma político-electoral. Pues sí, mira, es una prueba muy importante porque se está aprobando por primera vez el nuevo sistema electoral, un sistema que, como tú sabes, en febrero del año pasado, de 2014, una reforma constitucional en el cual hubo una transformación importante en el sistema, en el cual deja de ser un sistema federal y otros 32 estatales a un sistema, digamos, interconectado de carácter nacional. Y eso, pues, evidentemente genera, pues, una incertidumbre, un nerviosismo de qué tan bien por primera ocasión va a funcionar este nuevo sistema, que implica, entre otras cosas, pues, una reorganización de facultades entre las autoridades electorales locales y federal, ¿no? En este marco, ¿el voto está en riesgo? ¿El voto está protegido? ¿Nuestro voto? Mira, yo creo que hemos construido en los últimos 20 años un andamiaje lo suficientemente sólido para decir para poder afirmar que el voto está protegido. Es decir, hay tres, por lo menos a nivel federal, hay tres instancias que protegen el voto. Por un lado, la autoridad electoral administrativa, tanto a nivel federal como nacional como a nivel local. Por otro lado, pues un sistema jurisdiccional, tanto local como federal, de protección al voto. Y por último, un sistema de procuración de justicia electoral que también ha sufrido cambios recientemente. Se ha generado una ley general de delitos electorales que es novedosa, que amplía los delitos, que protege más el voto y que, pues, pensamos que esos tres avances, pues, se tienen que ver en la práctica en lo que tiene que ver con el transcurso de la jornada y, por supuesto, con posterioridad para proteger el voto ya emitido. ¿Por qué es importante votar? Mira, Lupita, yo te diría por lo siguiente, porque finalmente es el sistema que nos hemos dado los mexicanos para la renovación de poderes públicos, porque no hay otra fórmula que yo conozca mejor que la democracia para poder elegir o para poder participar en las decisiones públicas, y por lo tanto, pues porque creo que es una forma en la cual quien muchas veces se queja de la política, se queja de los políticos, le molestan las decisiones, le afectan decisiones y se siente indignado, pues es una forma de decir: yo participé en lo que a mí correspondía. Es decir, si no se hace esa participación mínima individual del ciudadano, pues creo que lo que estamos nosotros mismos fomentando son otras fórmulas de gobierno que no son participativas, es decir, que son excluyentes de la ciudadanía y que desde mi punto de vista no han dejado en la historia ni de México ni del mundo buenos resultados, porque tienen que ver con fórmulas autoritarias del poder. Entonces me parece que por más defectuosa que sea este sistema, por más que a veces estemos enojados con los políticos y con el sistema de partidos, me parece que hay que seguirle apostando a una fórmula democrática, y creo que es lo que está hoy en juego, y creo que es por lo que vale la pena hacer ese esfuerzo de salir a la calle e ir a su centro de votación y emitir el voto. ¿El voto tiene poder? Yo creo que sí, yo creo que se ha demostrado en los últimos 20 años, sobre todo a partir de que creo que tenemos una democracia, yo siempre le llamo en vías de desarrollo, no creo que podamos decir que somos una democracia consolidada. Las democracias consolidadas son
por ejemplo, Estados Unidos, Francia, son países que llevan 200 años practicando su democracia y ya tú ves que la gente asume la democracia, es decir, hay países donde uno pensaría que tendrían que estar todas las medidas de seguridad, es todo lo contrario, es decir, la gente confía en que quien está destinado para contar los votos los va a votar, porque ya es una práctica democrática que se ha, digamos, inmiscuido en la cultura ciudadana. Me parece que en nuestro caso no es el caso, todavía seguimos una cultura de la desconfianza, pero me parece que el voto sí empodera y se ha demostrado pues cuando ha habido, en el caso por ejemplo del año 2000, cuando ha habido una alternancia del poder, recientemente cuando hace 2 años, cuando llega el actual presidente de la República al poder, pues también hay otra manifestación de aceptación o de rechazo. Claro. A un sistema político que los ciudadanos habían apostado, que es el del gobierno del PAN, con el gobierno de Vicente Fox, que habían refrendado a la salida de Vicente Fox con Felipe Calderón, sí, y que de pronto se sienten decepcionados con la opción política y deciden volver al anterior sistema. Es decir, me parece que esas claras muestras pues de que ya estamos y que, por ejemplo, en 2006 estuvimos muy cerca de que ganara también el partido de izquierda principal del país, me parece que eso habla de que el poder sí, que el voto sí empodera a la gente, y que también me parece importante decir que también habla de que el ciudadano es mucho más poderoso y más inteligente que de lo que piensan los políticos. Es decir, cuando se trata al votante como si fuera un borrego que lo guían y que va a hacer lo que le dicen a partir de pues mensajes superficiales y la verdad poco respetuosos para la inteligencia del votante, lo que me parece que indica este tipo de medidas colectivas es que el votante es mucho más inteligente y que sí tiene poder en la emisión de su voto. Ahora que mencionas esto, recuerdo una frase que dicen que la política es demasiado importante para dejarla en manos nada más de los políticos. Es lo que se señala, los ciudadanos tienen una participación fundamental y clave en esto. Sí, mira, yo la verdad es que me parece que el ciudadano, no soy muy adepto a creer que el ciudadano tiene que estar permanentemente participando en política, porque creo que así como uno puede ser abogado o médico o lo que sea, y cuando lo llega a visitar un cliente o un paciente, su trabajo es hacer la parte médica o la parte jurídica, me parece que el político tiene que hacer su parte, que es hacer la política. Y me parece que el ciudadano se tiene que encargar de dos cosas. Una, de votar y de decidir quién quiere que lo represente. Y dos, en pedir cuentas y, por supuesto, que esa rendición de cuentas, cuando sea favorable o desfavorable, se vea reflejada en el siguiente ejercicio del voto. Me parece que pedirle al ciudadano que esté participando en la dinámica, en el debate, pues me parece que se tiene que dar de manera natural y no forzada. Y me parece que muchas veces los políticos apuestan a hacer eso artificial, y muchas veces lo que vemos pues es que hay mítines que supuestamente convocaron a una gran cantidad de ciudadanos, pero vemos que la gran mayoría pues no llegaron por voluntad propia, los llevaron, y eso creo que acaba siendo muy entristecedor para la política nacional. Ahora, ¿cuál es la ruta del voto? ¿Qué pasa con el voto? Ya que estamos hablando de protección del voto en esta jornada electoral 2015, tú depositas tu voto y luego ¿qué pasa? Porque ¿quién lo protege? ¿De qué se protege? Bueno, mira, yo creo que el voto se puede proteger en distintos momentos. Una primera protección al voto muy importante es lo que tiene que ver con el padrón de electores y la credencial para votar. Es decir, una de las certezas que ha dado la democracia mexicana en los últimos 20 años, creo, y que la ha dado el anterior Instituto Federal Electoral y hoy el INE, es que, por ejemplo, no voten los muertos, que antes existía usual, ¿no? La leyenda urbana de que votaba gente que ya no existía, ¿no? Que no vote la gente pues que está en centros penitenciarios y que no tiene derecho a votar, que no voten gente 2 veces y en distintos lugares del país. Me parece que la autoridad administrativa electoral ha dado muestras de que hoy el padrón electoral es un instrumento confiable, y eso me parece que es un primer paso fundamental para la protección del voto. Un segundo momento pues es sin duda
en lo que tiene que ver previo y durante la jornada electoral, que tiene que ver con que el voto no sea sujeto a transacción, ¿no? Es decir, que no se compre ni se coaccione el voto a cambio de dinero, a cambio de programas sociales, a cambio de esquemas gubernamentales, porque sin duda eso, para empezar, pues es un fraude, es decir, querer influir sobre alguien a partir yo te doy esto o yo te doy lo otro, pues es algo que implica que quien lo ofrece está en una posición de poderlo ofrecer y que además de ser inequitativo en la contienda, pues es algo que digamos, al ciudadano se está abusando de una situación probablemente de pobreza, probablemente de desventaja, ¿no? Y creo que el tercer momento de influir en el respeto al voto, sin duda, es una vez que el voto se emite, en todo lo que tiene que ver con los procesos de, digamos, de cómputo del voto y que llevan hasta pues la impugnación de la elección, es decir, la elección fue válida, presentó vicios de nulidad la elección y que obviamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde como última instancia pues ser quien decida si la elección fue legal, si la elección cumple con las características, digamos, que se debieron haber cumplido durante el proceso y por lo tanto, pues declarar la elección válida o lo contrario, o declarar que hay nulidades, ya sea parciales o totales de la elección, que han llevado en otros ejercicios incluso a repetir elecciones en este país. José Luis, ¿desde cuándo hablamos de protección al voto? A lo mejor ya nuestros amigos no se acuerdan, pero empezaron a surgir instituciones dedicadas precisamente a vigilar que el voto fuera para los distintos partidos que participan y no nada más para uno, con esto de la urna embarazada o con esto del ratón loco o con muchas cuestiones que hemos visto en el pasado. Mira, yo creo que históricamente ha habido muchos intentos. Me parece que creo que el punto crítico o el parteaguas donde se da una sociedad volcada hacia la protección y el respeto al voto se da a partir del famoso apagón de 1988, en el cual pues se elige, acaba electo el presidente Carlos Salinas de Gortari, cual pues de pronto durante X número de minutos nadie supo qué pasó, pero pues hay una serie de sospechas que eso hubo, digamos, una especie o un fraude, una presunción de fraude electoral. Y eso creo que indigna lo suficientemente a la ciudadanía, inclusive a los partidos políticos, porque si uno, digamos, revisa la cronología del 88 al 94 y luego al 96, que es cuando se dan todos los procesos de negociación para el sistema que hoy pues hemos ido consolidando, me parece que incluso el partido del gobierno, es decir, el PRI, también participa una parte de esa en generar condiciones para que se pueda dar, si no hubiera habido una ruptura, pero están las famosas mesas de Barcelona, donde está el secretario de Gobernación presente, donde estuvo pues distintos actores políticos del sistema, como puede ser en su momento Emilio Chaifet, Carpizo, ahí presentes, y que toman decisiones que implica, pues evidentemente, sacrificar prerrogativas que tenía el partido en el poder para poder abrir el juego a más. Y en este proceso hay un aspecto bien importante, es que en todo momento hubo una preocupación importante porque partidos minoritarios de izquierda estuvieran presentes, es decir, el segundo partido en términos de organización pues era el Partido Acción Nacional, y luego venían los movimientos de izquierda, el PRD, lo que hoy conocemos como el PRD, pues un poco más consolidado, pero había otros partidos de izquierda que en todo momento tuvieron su espacio en las mesas de negociación y que creo que eso es lo que genera un momento virtuoso para que se puedan dar reglas a partir, no te diría totalmente igualitarias, pero sí equitativas. Y eso creo que hay que reconocerlo porque eso es lo que permitió la alternancia del poder del año 2000 y que antes ya había permitido en la capital incluso algunos cambios a que la izquierda, el partido de izquierda, pues gobernara la capital, ¿no? Hablabas de las autoridades o de las instituciones que cuidan y que protegen el voto, mencionabas el INE, mencionabas el Tribunal Electoral, mencionabas la FEPADE. ¿En qué momento protegen el voto cada una de estas instituciones?
Pues mira, yo te diría que las tres áreas deben proteger el voto en todas las etapas del proceso. Recordemos que el proceso inicia 9 meses antes de la elección. En este proceso fueron 8 meses, sí, empezaron en el mes de octubre, la primera semana del mes de octubre del 2014, y es un proceso en el cual lo que se encarga el Código Electoral es de manejar varias etapas en el proceso bajo el principio de la definitividad, es decir, cada etapa del proceso electoral tiene un cierre y hay un periodo para impugnar aquellos vicios, aquellas cuestiones ilegales que se consideren en torno a esa etapa, a esa primera etapa, segunda o sucesivas etapas, de tal forma que lo que se impugnó en ese momento se revisa, se analiza, entra la autoridad administrativa, primero a través de procedimientos administrativos de queja, luego la autoridad jurisdiccional, y en todo momento la Fiscalía Electoral tiene capacidad en aquellos actos o conductas que sean constitutivas de delito de investigar. Y esto te va llevando hasta el cierre de la elección, que el cierre de la elección no es el día de la jornada electoral, insisto, es el día de la declaración de validez de la elección, que son pues prácticamente 2 meses después de la jornada, y donde lo que se hace en ese momento pues es simplemente hacer una revisión de todas y cada una de las etapas del proceso electoral para poder llegar a decir esta elección fue válida o no lo fue. Hay que recordar, Lupita, el caso pues más famoso que tenemos en la historia de México, que es el del año 2006, cuando se impugnaba el voto por voto y casilla por casilla, sí, que se decía que la elección había sido fraudulenta. Y que lo que había de diferencia entre un candidato y otro era el 0.3%, sí, en un país de promedio 50 millones de votantes en ese entonces. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué es lo que hace el tribunal? ¿Cuál es el ejercicio del tribunal para poder revisar, de la sala superior del tribunal, para poder revisar si fue válida o no válida la elección? Pues remitirse precisamente a las distintas etapas del proceso para decir, a ver, primera etapa, ¿qué impugnó el partido que hoy dice que hubo un fraude electoral? No, pues no impugnó. O sí impugnó, pero resultó que no fue fundado y que por lo tanto no le asistía la razón. Y así sucesivamente hasta hacer una suma de decir, pues todos los actos del proceso electoral resultan a juicios del tribunal válidos y por lo tanto la elección se tiene que respetar. Porque si no, insisto, caes en la lógica de perdí por poco, entonces puedo, como dicen coloquialmente, patear el tablero, ¿no? Para que vuelva a empezar el juego. Y pues hay que pensar que las elecciones son muy costosas, claro, y a la gente pues no le gusta estar tanto tiempo en procesos electorales, ¿no? Pero además tienes que respetar las reglas del juego, ¿no? Eres un jugador y hay diferentes normas para participar. Sí, y yo creo que eso, fíjate, yo creo que eso es lo que más nos ha marcado como sociedad en vías de ser democrática, que todavía existen muchas resistencias a respetar las reglas del juego. Es decir, a mí me parece a veces pues hasta esquizofrénico, por decirlo así, que los mismos partidos que han cambiado sistemáticamente las reglas del juego y a los actores de las reglas del juego, como vimos en el último reforma constitucional, que es, ya no nos gustó el sistema electoral, cámbiese otra vez a la institución, sí, el nombre del hasta instituto, el nombre, ¿no? De federal ahora nacional, a todos los actores políticos, porque los anteriores no sirvieron. Me parece muy raro que tú digas, bueno, qué mala coincidencia hemos tenido. Y al final establecen las nuevas reglas, y en esas nuevas reglas hay caprichos en los cuales si no se pone tal cosa, pues no se aprueba. Entonces hay sede en los partidos políticos para que haya esa transformación, y a los pocos meses, a los pocos años, desconocen lo que ellos mismos aprobaron. Es decir, recientemente había un líder del Senado diciendo que la reforma electoral había sido un fracaso, cuando ni siquiera habíamos llegado al día de la elección. Claro. Y tú dices, bueno, pero perdón que lo diga, pero ¿con qué cara, si él levantó la mano para aprobar esa reforma con su bancada, que además coordina una bancada? Entonces él les dijo a todos que sí era una reforma en ese momento válida, y ahora ya no le gustó, y estamos en medio del cruce del río, y me parece eso que acaba siendo irresponsable, y que eso sí habla mucho
a veces de la falta de responsabilidad que algunos actores políticos y algunos partidos manejan y que creo que es donde está nuestro mayor déficit democrático. José Luis, he escuchado varios comentarios de personas que dicen que no quieren votar porque siempre ganan los mismos, que no confían en el resultado de las votaciones porque se manipulan, que para qué sirve el voto si ellos votan por uno y resulta que gana el otro. Nos planteas varios escenarios precisamente para estas acciones, es decir, la gente que vota lo hace por un candidato, pero hay otros que votan distinto, ¿no? Mira, yo he visto ya muchos procesos electorales, digamos, sobre todo en esta etapa del país que insisto que me ha tocado por fortuna acompañar en sus distintas etapas de transformación democrática, y yo te diría, Lupita, hoy yo creo que es francamente imposible orquestar un fraude electoral masivo, ¿no? Siempre habrá intenciones de querer, digamos, violar la ley, de querer, digamos, ganar de manera indebida, pues probablemente en una casilla en determinado municipio, pero digamos a nivel genérico, me parece que el sistema electoral mexicano se diseñó y ha sido incluso reconocido internacionalmente como un sistema con los candados suficientes para poder controlar cualquier tipo de fraude electoral. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental, porque el día de la elección quienes, digamos, encabezan la organización del proceso electoral y tienen la responsabilidad son ciudadanos totalmente ajenos a la política, al sistema electoral, y que no se conocen entre ellos, pero que sí tienen muy claramente las reglas de lo que les toca, y que están ahí los partidos políticos representando y observando, y existen observadores nacionales e internacionales en el mismo ejercicio, con lo cual pensar que alguien puede llenar una urna sin que se den cuenta los otros 10 o 15 miembros de la casilla que tienen intereses contrapuestos, pero que tienen un interés en común, que es ver que se respete el voto a favor de su partido, a favor de, ¿no? de la ciudadanía, me parece que es francamente difícil poder decirlo. Ahora, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Que también como sociedad, pues no hay que desconocer, siempre encontramos alguna fórmula de darle vuelta a la ley y de buscar esquemas de si ya no pude recurrir a los esquemas típicos de embarazo de urna, ratón loco, etcétera, etcétera, estos famosos fantasmas que todavía nos rondan el día de la jornada. Oye, algunos chavos ya no lo conocen, ¿eh? Quienes van a votar por primera vez a lo mejor. Y qué bueno. Sí, qué bueno. Esto ya es algo que… Mejor ya ni les contamos de qué se trata, porque que lo vean en los libros. No, oye, como dicen, hay que contar la historia, ¿no? Porque si no sabes la historia, pues cometes el error, dicen, pues sí, bueno, eran tácticas francamente fraudulentas, ¿no? Muy desafortunadas, pero donde eran fraudes grotescos en los cuales era, pues, digamos, una simulación de la elección. Ahí siempre ganaba el mismo. Exacto, y también hay que entenderlo, era en un contexto en el cual pues, tampoco había muchas opciones políticas, pero me parece que, como te digo, la gran certeza que ha dado este nuevo sistema es la contravigilancia mutua de todos contra todos para que en cada casilla, en cada distrito, en cada centro de recepción del voto, existan los ojos necesarios para poder testificar que el voto se respete. ¿Y qué pasa ahora? Que existen temas mucho más sofisticados que tienen que ver con afectación al voto, como puede ser, ejemplo, pues la compra de votos vía electrónica, ¿no? Es decir, tú vas al centro de votación, te dices te voy a dar 500 o X número de pesos si votas por mi candidato, y llegas a la casilla, marcas el voto y le tomas una foto y me la envías o me la enseñas, ¿no? Pues sí, nos enfrentamos a eso, que a veces la tecnología va en aumento. Hay otra cuestión que me parece también muy complicada y que sería donde la FEPADE tendría que tener muchos ojos, que es lo que se llama el turismo electoral, que es hacer cambios masivos de votantes con anticipación para que el día de la jornada existan los cálculos suficientes para saber cómo poder influir en una elección,
a través de llevar a votantes de manera masiva, votantes acreditados, ¿no? Pero donde hay un vicio, que es que... En mis tiempos se conocía como Operación Tamal, ¿no? Exacto. Ahora, ¿el vicio en qué consiste? En que en realidad esos cambios masivos, la gente no vive donde dice que vive, entonces eso se acaba convirtiendo en un delito y luego muchas veces hay gente pues que no conocía que existía la pena y que acaban siendo descubiertos y que quien paga las consecuencias no es quien orquestó, sino es quien al final se dio. A quien cachan, ¿no? Exacto. A quien agarran, a quien atrapan. Tenemos muchos observadores también. ¿Esto facilita el que no haya fraudes? Mira, la observación electoral, yo he participado en varios ejercicios internacionales de observación y me parece que es un aspecto fundamental. Creo que también nosotros como sociedad tenemos que ir madurando en ese aspecto, porque a veces cuando somos muy reacios los mexicanos a que nos diga un extranjero lo que no está bien de México, ¿no? Y inmediatamente yo digo, se nos paran las plumas y empezamos a atacar al extranjero, ¿no? Y creo que eso lo tenemos que ir modificando. Me parece que quienes están acreditados como observadores electorales para esta jornada electoral son organizaciones muy serias, algunas pueden tener pues una vertiente mucho más pro derechos humanos u otras, pero pues participan organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como AIFES, o sea, organizaciones verdaderamente serias de protección al voto y digamos, ONGs de tamaño importante, que tenemos que también tener capacidad de escuchar cuando nos digan, oye, esto puede ser perfectible, oye, vimos en estos municipios que esto sucede, y yo creo que ahí la autoridad electoral administrativa sí tiene que ser un poquito más abierta a escuchar y tomar opiniones y no desdeñar la primera, que creo que ha sido lo que ha pasado en los últimos ejercicios de observación electoral. Sí. José Luis, ¿podemos confiar en nuestras instituciones? ¿Podemos confiar en el INE, en el Tribunal Electoral, en la FEPADE? Mira, yo te diría, en lo individual y en lo colectivo, sí. ¿Por qué razón? Para empezar, tanto el INE como el tribunal son órganos colegiados. Puede ser que a alguien no nos caiga bien, que a alguien lo ubiquemos con un partido político, que a alguien le conozcamos algo, pero es difícil que en el caso del Instituto Nacional Electoral sean 11 los que no nos gusten, y es difícil que en el Tribunal Electoral sean 7 los que no nos gusten y que digamos que son parciales. Es decir, cuando se habla de orquestación de fraudes masivos, tendrías que pensar que hay una capacidad absoluta de comprar a todos. Y yo creo que, insisto, en estas dos instituciones, pues es difícil que se pueda decir que a órganos colegiados se les puede llegar pues a sugerir que sean parciales a favor de uno y que todos acepten y que no haya una denuncia en el colegio de gente que además, por esa razón, es gente que tiene pues cualidades profesionales muy altas, que tiene pues un proceso de selección complejo y tiene además, pues hay que decirlo, salarios muy buenos para que no se deje comprar por cualquier cosa, es decir, y asume un deber, un juramento ante la nación que creo que importa. En el caso de la Fiscalía, yo te diría, la Fiscalía tiene obligación de investigar las conductas y normalmente las conductas que son delitos electorales más bien nunca influyen de cara al día de los resultados electorales. Son conductas que se tienen que perseguir, se tienen que investigar, pero que normalmente cuando un delito electoral ya se consigna y ya se procesa ante un juez, pasan 2 o 3 meses después de la elección. Entonces tampoco es una instancia que influya para favorecer a uno y perjudicar a otro. Me parece que cada vez más a la FEPADE le han dado condiciones de autonomía, que bueno, yo he peleado mucho por esa razón y me parece que hoy está en vías de ser una institución autónoma y esperemos que así lo demuestre. Muy bien, José Luis, se nos acabó el tiempo. Te agradezco, como siempre, el que puedas platicar y que seas generoso con tu tiempo con nuestros amigos también de Justicia Electoral. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a ti y muchas gracias también a usted que nos sigue en esta emisión especial de Plataforma Electoral. Gracias por vernos y continuamos con la programación, la invitación para que se quede con nosotros.